Bien, Abelardo y el conceptualismo. Para terminar el tema, tenemos que ver la idea de conceptualismo. Hemos visto el realismo, el nominalismo y nos queda el conceptualismo de Abelardo. Bueno, Abelardo es conocido en la historia de la filosofía por sus amores con Eloísa. Investiga por ahí, encontraréis algunos textos muy alusivos sobre la historia de amor entre Abelardo y Eloísa y las vicisitudes que tuvieron en su relación. Lo que aquí nos interesa es pues la vinculación o la defensa que hace de la idea del conceptualismo. Y es que él piensa que los universales no pueden ser ni cosas ni realidades, pero tampoco se pueden quedar en palabras, como plantea el nominalismo, como palabras vacías, sino que deben de tener una realidad intermedia. Y esa realidad intermedia va a ser el estar en lugar de otro, ¿no? Como veremos como conclusión. Bien, eh, hemos dicho que va a rechazar tanto realismo como conceptualismo, porque ambos terminan en radicalismos, como es el sensualismo, en el caso del nominalismo, y el panteísmo, en el caso del realismo. Por tanto, la palabra, por tanto, él sostiene una posición que es una posición intermedia y sostiene que la palabra solo puede adquirir significado general cuando se vuelve predicado. Por tanto, el pensamiento lo que va a hacer es comparar los contenidos de la percepción e ir construyendo un concepto, ¿no? De ahí el conceptualismo. Eh, ¿Qué es lo que sucede con ese concepto? Pues que ese concepto es el que utiliza la mente para elaborar los pensamientos. ¿No? Y de alguna manera ha de estar relacionado con la realidad absoluta, con la divinidad, con el proceso de creación que hace la divinidad, con la mente de Dios, en este caso, y del mismo modo debe de estar relacionado con las sustancias individuales. Por tanto, lo universal existe en la naturaleza como multiplicidad homogénea, es decir, debe de estar dentro de esa multiplicidad de cosas a las que llamamos con el mismo número, con el mismo nombre, es decir, que coinciden en género o en especie, debe de haber algo de universal en ellos y también, pero no puede ser una identidad numérica y a la vez sustancial, ¿no? Es decir, no debe de tener una realidad material, pero debe de estar de alguna manera reflejado en ese objeto, ¿no? Así tenemos que el universal es simplemente, pues eso, un producto de la mente que se extrae de el análisis, la abstracción de las representaciones individuales que nos llegan de las sustancias reales, ¿no? Entonces, ese elemento común es lo que constituye ese concepto unitario, ¿no? Eh, ¿Qué es cómo nos dice que existe este concepto? Pues, o cómo justifica la existencia o la relación entre una cosa, entre el significado y la realidad. Pues nos dice que estos universales han de existir de alguna manera en la mente de Dios, ¿no? En un sentido en el sentido de las ideas de Dios, en un sentido anterren, antes de existir, antes, previo a la existencia. Luego después han de existir en las cosas reales, es decir, los seres reales, los seres que comparten el género, que comparten la especie, tienen caracteres iguales, ¿no? Caracteres esenciales que los hacen pues ser individuos que comparten una especie, ¿no? Entonces poseen un sentido inre, un sentido en la naturaleza. Y después de las cosas, estos universales, pues eh, se convierten en conceptos mentales que se pueden utilizar como predicados para relacionar unas cosas con otras y que son alcanzados a través de la función comparativa de nuestra mente, de nuestra razón. En ese sentido serían post-rein, estarían en el entendimiento humano. De tal manera que ese sería el camino que él reconoce al concepto de universal, ¿no?
y le otorga a este concepto de universal la función de significar las cosas. Por tanto, tendrían un carácter lógico y puramente funcional, es decir, no material, sino puramente funcional. Es lo que estábamos diciendo, que lo fundamental no es que sean una res, una cosa, ni la nada, sino que son una especie de estatus, una especie de estadio. Y ese universal de alguna manera es lo que después ha recogido la lógica como eh, el, con una función, ¿no? Y es la función que se le asigna al concepto. El concepto está en lugar de la realidad, está en lugar de las cosas, ¿no? Dentro de lo que son las argumentaciones. Bien, y finalmente pues llegamos aquí a la pregunta del examen y ya está. Espero que haber explicado, haber clarificado algunos conceptos.